Estamos de vuelta en este su programa aquí, José Tomás. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros, señores. Como les habíamos nosotros adelantado antes de irnos a nuestra primera pausa, estamos aquí muy bien acompañados con un invitado súper especial con quien podremos tratar acerca de diversos temas nacionalistas, de política y de otras índoles. Está aquí con nosotros Luis de León, presidente de la Fuerza Nacional Bochista del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central de ese partido opositor. Muchísimas gracias, don Luis, por estar aquí. Gracias a ustedes, nos honra y nos complace el estar acá en este programa aquí con José Tomás y saludarlo precisamente a ustedes, a ti Rosalba, a José Tomás y a todo su público que es el país y el mundo. Hablemos del PLD. El PLD acaba de desarrollar un proceso de reestructuración, de fortalecimiento de sus organismos internos y está en un proceso de fortalecimiento, de revisión de la situación interna para tratar de recuperar el espacio perdido. Cuéntenos en qué está ese proceso, cómo está el PLD en este momento, cuáles son las perspectivas de crecimiento y de fortalecimiento para el 2028. Sí. El Partido de la Liberación Dominicana, como ustedes hoy están observando, está creciendo. El liderazgo del partido, encabezado por el presidente y líder Danilo Medina y el secretario general Johnny Pujol y gran parte de la dirigencia, está todos los fines de semana en el país, en contacto con la dirigencia del partido, tanto la dirigencia de su comité central de cada provincia como las direcciones medias y de base de la organización. Como ustedes han observado, el partido está contactando y escuchando al pueblo. El pueblo que en estos momentos está altamente desesperado, con un futuro incierto y con un presente dramáticamente terrible por el alto costo de la vida, por el tema de los grandes servicios como la energía eléctrica, el agua, el problema de los servicios educativos, el problema de los servicios de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tanto tal, el partido también está en una línea hacia la elección del que será su candidato a la presidencia de la República para prepararse de cara a las elecciones del próximo cuatrenio, que será el 28, el 2028. Don Luis, además de prepararse para las elecciones del año 2028, todavía falta mucho, pero se dice que en República Dominicana todo el tiempo estamos en política, pero ¿no debería primero el Partido de la Liberación Dominicana organizar la casa, ya que de ser la principal fuerza política en el país en las pasadas elecciones, sufrió una baja y quedó relegado a un tercer plano? ¿Qué tiene que hacer el Partido de la Liberación Dominicana para recuperar esa confianza de la gente y volver al poder? Bueno, y precisamente, Rosalba, es una pregunta muy clara, muy específica, muy necesaria, muy imprescindible en estos momentos en que la República Dominicana, la actual gobernabilidad ha generado una crisis nacional y todo el mundo ve hacia el PLD y hacia la fuerza del pueblo. El Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas, ¿verdad? Descendió de un 62-38% a un 10%. Nosotros como fuerza bochista, y vean que estoy con la bandera dominicana en las manos, por el momento patriótico, por el momento nacional, por el momento de necesidad de que todas las fuerzas políticas nacionales asuman el patriotismo con alta sensibilidad por todo lo que está ocurriendo. El planteamiento de nosotros, de la fuerza bochista, es que el Partido de la Liberación Dominicana necesita fortalecer su unidad interna. El PLD necesita reencontrarse con el bochismo. El Partido de la Liberación Dominicana necesita comprender y entender que el pueblo dominicano, su paciencia se ha agotado y que lo que exige el pueblo dominicano es que las fuerzas bochistas, es decir, el PLD, la Fuerza del Pueblo, que son las dos organizaciones que son depositarias del pensamiento visionario, revolucionario, transformador y patriótico del profesor Juan Bosch, asuman la unidad. La unidad en dos fases. Una primera fase de la unidad para hacer oposición política. El pueblo necesita en estos momentos que los referentes de la democracia, es decir,
PLD, Fuerza del Pueblo y toda la oposición política, se unan en términos social para evitar que la República Dominicana se presente un colapso y dé al traste con la actual gobernanza. Son los partidos políticos, plataforma fundamental de la democracia, los que tienen que asumir y de manera principal sus líderes posiciones de unidad para evitar que se levante cualquier coronel y quiera casarse con la gloria, o cualquier candidato del narcotráfico, o cualquier candidato de redes sociales con mucho dinero, o poner en marcha una tercera vía. Es decir, sacar de contexto al liderazgo político que está ahí, que tiene carrera, PLD, Fuerza del Pueblo y oposición, y bueno, hacer que se haga realidad un proyecto internacional injerencista, que es el que ha venido imponiéndose en toda América Latina y el Caribe y en el mundo, que es el proyecto de los presidentes y líderes outsiders, es decir, el liderazgo a partir de las élites económicas y financieras se impongan por encima del liderazgo establecido de carrera en el país. Es un momento muy altamente peligroso. De hecho, usted está hablando del peligro de que se cuele en el gobierno, en la presidencia de la República, un outsider como ha pasado en otros países, pero hay quienes dicen que el actual gobierno está casi totalmente integrado por gente distinta a los partidos políticos, por empresarios que no piensan como dirigentes políticos, sino como empresarios que lo que saben es hacer dinero. Entonces, lo he escuchado hablar en varias ocasiones en este momento de la necesidad de la unidad entre la oposición política encabezada por el PLD y la Fuerza del Pueblo. En ese sentido, ha hecho un planteamiento José Francisco Peñaguaba, el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, y ha dicho que es urgente la unificación de la oposición liderada por la Fuerza del Pueblo y el PLD como única vía para cerrarle el paso al PRM en el 2028. ¿Piensa usted que es viable un acuerdo político electoral entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en primera vuelta en el 2028? En realidad, quienes han planteado desde mucho antes la necesidad de la unidad de las fuerzas bochistas, el PLD y la Fuerza del Pueblo, fuimos nosotros. Es más, la fuerza bochista, ¿no? Nosotros, antes de que se dividiera el PLD en el año 2019, lo tuvimos durante todo un año en el marco del Foro de la Cultura Profesor Juan Bosch en la Casa Nacional del PLD, los jueves de la unidad, llamando la atención al presidente, al liderazgo del partido, que no estaba, ¿verdad? No existía la Fuerza del Pueblo. El presidente de la República, exactamente, el presidente de la República en ese entonces, Danilo Medina, y el presidente del partido, Leonel Fernández. Y nosotros fuimos visionarios en el planteamiento de que si seguían esas diferencias ahondándose, el PLD iba a salir del gobierno, se iba a dividir y iba a salir del gobierno, así ocurrió. Pero también nosotros, después que fuimos aspirantes a la presidencia de la República de cara a las elecciones del 2024, planteamos la necesidad en nuestros recorridos por todo el país, que la única manera que tenía el país de rescatar el futuro de la República Dominicana era con la unidad. Y es más, nosotros cuando ya quien se constituyó en candidato en ese entonces fue el compañero Abel Martínez, nos constituimos un ente de unidad cuando fuimos y visitamos a los presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, y visitamos también al candidato Abel Martínez y dijimos que la única manera era una unidad, pero en la primera vuelta, que la segunda vuelta era un fiasco, porque le dijimos nosotros, y quien que le digan que tenga el poder, que lo van a esperar en la bajita en la segunda vuelta, va a dejarse atrapar. Eso fue lo que hizo la actual gobernanza, compró todo y se quedó en el poder. De ahí que nosotros planteamos esa primera alianza, esa primera unidad para hacer oposición, porque no se está haciendo oposición. La oposición ahora la hay, redes sociales, ruedas de prensa, pero la oposición de calle, la oposición de pueblo, para evitar que las masas dominicanas se desesperen. Porque el pueblo que está sufriendo estos apagones y los graves problemas de educación, los problemas de salud pública, el alto costo de la vida, el pueblo, como decía el profesor Juan Bosch, es un pueblo que toma decisiones y se identifica con aquel que representa sus intereses
No con este nuevo liderazgo, que es un liderazgo, José Tomás, Rosalba, que no quiere mojarse los pies, que no quiere ir a la calle, que no quiere asumir responsabilidades. Por eso nosotros planteamos una segunda unidad, 2027, ya electoral, de cara a las elecciones. Pero hay que garantizar lo que ha sido una conquista en Latinoamérica y el Caribe, que es República Dominicana, después de la segunda ocupación norteamericana, la Revolución de Abril de 1965, todos los conflictos los ha resuelto por la vía del consenso, por la vía de las elecciones. Ahora está en peligro esa situación. El liderazgo político tiene que ponerse en la onda de evitar que aquí salga alguien y genere un colapso, porque la gente está sufriendo enormemente la situación social, económica que le ha generado este gobierno. Ciertamente, don Luis, como usted dice, con el paso de los años los partidos políticos han ido perdiendo su fuerza, su credibilidad y cada vez es mayor el nivel de abstención en las elecciones. Usted siempre ha sido un propulsor de la unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y dice que es la única vía para que el PLD vuelva a gobernar los destinos del país. Sin embargo, lo que se percibe es que desde adentro, desde lo interno del partido, no se está mostrando tal unidad. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos a Francisco Javier, que fue ministro de Turismo y que ha hecho públicas sus intenciones de ser candidato a la presidencia de la República para el 2028. Tenemos a Abel Martínez, que también está aspirando a esa nominación, a la nominación presidencial. Sin embargo, vemos dos líneas claras o una línea clara desde lo interno del partido, que es el apoyo hacia Francisco Javier, de parte incluso del propio presidente Danilo Medina, cuando todavía ni siquiera se ha hecho unas elecciones internas porque no ha llegado el tiempo. Está bien esa posición que ha asumido el expresidente Danilo Medina de manifestar su apoyo desde ahora a un aspirante presidencial. Bueno, hay que preservar la unidad del partido. Los grandes líderes, por ejemplo, nuestro gran ejemplo, gran maestro de la política dominicana, el profesor Juan Bosch, en la participación de las elecciones de 1996, fueron 3 precandidatos los que aspiraron a la presidencia de la República: Mauricio Botello, Euclides Gutiérrez Félix y Leonel Fernández. Juan Bosch, parte de esos líderes, creían que Juan Bosch iba a doblar el pulso a favor de uno de ellos. Dijo que él no podía ir respetar al partido, a las bases, señalándole quién era el candidato. Porque los líderes son visionarios. Es como el desarrollo de los pueblos. Los pueblos que no tienen líderes no tienen desarrollo. Y los líderes lo que hacen es señalar el camino que conviene. Pero ese tipo de liderazgo en el PLD murió con Juan Bosch, porque usted sabe que ese no es el tipo de liderazgo que ejerce Danilo Medina Sánchez, que sí señala candidato, que señaló como candidato presidencial a Gonzalo Castillo en el 2019 y usted sabe lo que pasó. Cuando ya estaban corriendo otros candidatos, a muchos de los cuales él le dijo que sí, que corrieran por la candidatura presidencial y después los hizo y firmar un acuerdo comprometiéndose a que todos iban a apoyar al que ganara y después él le impuso, le sacó de abajo de la manga a Gonzalo Castillo. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa comercial. Quédese con nosotros en Aquí José Tomás.